Bueno, en este video vamos a hablar de lo que es un producto vectorial y cuál es su forma geométrica y su utilidad práctica. Entonces vamos a analizar eso utilizando o sabiendo que para determinar un producto vectorial tenemos que tener una base entre dos vectores que sean linealmente independientes y que esos vectores linealmente independientes creen lo que nosotros vamos a llamar una base. ¿Listo? Entonces, miremos gráficamente qué significa eso. Vamos a tener un vector, supongamos que ese sea el vector U, un vector V, vamos que ese sea el vector V, y esos dos vectores tienen que tener la condición de ser linealmente independientes. Entonces, cuando estos vectores cumplen esa condición de ser linealmente independientes, ellos se constituyen, se representan como una base vectorial. Esos vectores que forman una base pueden construir a partir de esa base el vector tridimensional llamado vector o llamado vector producto vectorial o vector tridimensional. Entonces, ese vector tridimensional puede estar en la dirección positiva o en la dirección negativa, puede entrar o puede salir del plano, dependiendo si ese producto vectorial es de V hacia A, U, o de U hacia V. Entonces, podemos ver esas dos características en este gráfico de ese producto vectorial o producto cruz. ¿Cómo se hace matemáticamente o analíticamente? Pues obviamente estos dos vectores, vamos a decir que V, por ejemplo, que V o que U, empecemos a decir que U tiene unas componentes vectoriales llamadas U1, U2 y U3. Porque debe ser un vector tridimensional. Que el vector V va a tener unas componentes V1, V2 y V3. Listo. Entonces, para hacer el producto vectorial o el producto cruz entre ellos, vamos a utilizar una matriz de la forma. Vamos a utilizar una matriz de la siguiente forma, donde vamos a utilizar los vectores base unitarios para poder encontrar ese vector. Entonces vamos a poner acá cómo sería. Entonces vamos a poner acá esa matriz o ese determinante tridimensional. Entonces vamos a ponerlo acá. Tendríamos aquí el vector unitario I, vector unitario J, el vector unitario K en las tres dimensiones. Si vamos a encontrar el producto cruz entre U por V, colocamos primero los valores de las componentes del vector U en el orden en el que están y luego los valores de las componentes del vector V. ¿Qué haremos posteriormente? Vamos a tachar la fila de las de las I, para encontrar un determinante que me ayude a encontrar la componente del vector U por V. Entonces sería U2 menos V3, por V3, menos V2 por U3. Esta multiplicación me va a generar la componente I de ese vector U producto vectorial V. Menos, tachamos la fila de las J y hacemos lo mismo de multiplicar U1 por V3 menos V1 por U3
Y esto me daría como resultado la componente J de ese vector unitario, o de ese vector en coordenadas unitarias, producto vectorial. Entonces sería aquí. Y por último, tacho la fila de las K y me queda U1 por V2 menos V1 por U2 y obtendría la componente en K, o la componente tridimensional de ese vector. Utilizando esa fórmula nosotros vamos a poder encontrar entonces el producto cruz o el producto vectorial entre dos vectores, que por ejemplo en geometría vectorial representaría varias condiciones de la base de estos dos vectores. Si por casualidad esta operación me da 0, lo que quiere decir es que los vectores U y V están uno sobre el otro y los vectores serían paralelos. Entonces es una forma de determinar paralelismo entre vectores. ¿Cómo haríamos V por U? Pues hacemos el mismo esquema, pero cambiamos el orden de las componentes. Entonces me quedaría primero V y luego U. Entonces tacho la componente de las I, me daría simplemente V2 por U3 menos U2 por V3. Si lo comparamos con el primero, nos damos cuenta que son iguales, pero de signos contrarios. Entonces va a aparecer lo mismo con la segunda componente, porque me va a dar V1 por U3 menos U1 por V3. O V3 por U1, entonces me daría U1 por V3 y esa sería la componente en J. Y la componente en K por último me daría V1 por U2 menos U1 por V2 y simplemente sabemos que los vectores van a ser iguales pero de direcciones opuestas, van a tener direcciones opuestas. Vamos a poner un ejemplo acá para que vayamos terminando este video. Vamos a suponer que los vectores U tienen componentes 1, 3 y menos 2 y el vector V tiene componentes 0, menos 1 y 4. Y vamos a hallar el producto U por V. U por V. Entonces vamos a ver cuánto me da ese resultado y lo vamos a hacer completo. O sea, vamos a hacer la matriz, aunque después vamos a poder utilizar simplemente los resultados, pero aquí lo vamos a hacer todo. Vamos a ver cómo me quedaría aquí. Entonces pongo, como es U por V, entonces voy a colocar primero, después de los vectores unitarios, voy a colocar la U, que sería 1, 3 y menos 2. Y luego la V, que es 0, menos 1 y 4. Entonces tacho la fila de las I y me queda 12 menos 2. Esa sería la componente en I. Tacho la fila de las J y me quedaría 4 menos 0. Esa sería la de las J. Y tacho la de las K y me quedaría menos 1 menos 0. Esa sería la componente en K. Entonces esto me daría 10 en I menos 4 en J y menos 1 en K, por estos signos que tenemos acá. Entonces realmente ese vector producto cruz me daría la coordenada 10, menos 4 y menos 1. Y podríamos decir tranquilamente que los vectores U por V
son linealmente independientes porque no me dio, pues si me lo estuvieran preguntando, porque para que sean linealmente dependientes o paralelos me hubiera tenido que dar 0, 0, 0 y no me dio evidentemente 0, 0, 0. Entonces espero que este video les sirva para entender y comprender qué es el producto vectorial o producto cruz.